Bueno, buenas tardes a los presentes, los que están en distancia, ¿me escuchan? Hola, hola. La gente que está en distancia, ¿me escucha? Sí, profe, se escucha. Buenísimo. Bueno, repasamos un poquito lo de lo que vimos en la última clase sobre función cuadrática. Esperen un segundito. Bien. Bien. Esto lo paso medio rapidito porque es lo que vimos en la última clase, ¿sí? La función cuadrática es una expresión que tiene la forma f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Donde c es el término independiente o también indica la ordenada al origen. En el gráfico, la ordenada al origen, como en la función lineal, indica en donde la gráfica corta al eje de las y, ¿sí? Habíamos visto también que la gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿sí? Entonces, la función cuadrática, cuando está completa, tiene tres términos: a por x cuadrado, b por x y c, ¿sí? Donde tenemos que pedirle que a sea distinto de cero. A tiene que ser distinto de cero, porque si valdría cero, me quedaría solamente el b por x más c, es decir, que tendríamos una función lineal nada más, ¿sí? Entonces, con a distinto de cero, tenemos una función cuadrática. El b por x se llama el término lineal y el a por x cuadrado se llama el término cuadrático. El a se denomina, por otro lado, el a solo. Cuando yo hablo de a de x cuadrado, hablo del término cuadrático. Cuando me refiero al a solamente, a se llama el coeficiente principal. El coeficiente principal, entre otras cosas, habíamos visto que en cuanto a la gráfica de la función, representa o indica si la parábola tiene las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo, dependiendo del signo. Cuando a es positivo, la parábola tiene las ramas hacia arriba; cuando a es negativo, la parábola tiene las ramas hacia abajo. Y por otro lado, el valor absoluto de a me indica si las ramas de la parábola están más juntas o más pegaditas, podríamos decir, al eje y, o cuando el valor de a se va haciendo cada vez más chico, las ramas de la parábola se van abriendo y se van haciendo o acercando, podríamos decir, al eje de las x, ¿sí? Comenzamos con el estudio de la gráfica de la función a por x al cuadrado, donde, como ya dijimos, a distinto de cero, y en este caso b y c valen cero. El b y el c en este caso valen cero. O sea, es una función cuadrática incompleta, le falta el término lineal y le falta el término independiente, ¿sí? Habíamos visto que las funciones de esa forma, a por x al cuadrado, tienen el vértice en el origen, en el 0, 0, y puede ser que tengan las ramas hacia arriba, o sea, puede ser de esta forma, cuando el a es mayor que cero, o en todo caso podría ser con las ramas hacia abajo. Si esto es x, esto es y, ¿no? La parábola puede que tenga las ramas hacia abajo cuando el signo de a es negativo, o sea, cuando a es negativo, la parábola va con las ramas hacia abajo, ¿sí? Por otro lado, habíamos visto que el vértice, en estos casos, el vértice es el punto máximo o mínimo de la parábola. En este primer caso, cuando es positivo, el vértice es el mínimo.
Cuando la parábola está con las ramas hacia abajo, el vértice es el máximo. Y en ambos casos, el vértice es el punto 0, 0, de coordenadas 0, 0. Acá también el vértice P, le ponemos normalmente, tiene coordenadas 0, 0. Y también habíamos hablado del eje de simetría, que es la recta que divide la parábola en dos partes iguales. El eje de simetría también es una recta vertical que pasa por la abscisa del vértice, es decir, por el valor de x del vértice. En este caso, la x del vértice vale 0, entonces una recta vertical que pasa por 0 tiene ecuación x igual a 0. ¿Sí? Esa sería la ecuación. La ecuación del eje de simetría, en este caso o en este igual, de la misma manera, x igual a 0 es la ecuación de una recta vertical, que en este caso coincidiría con el eje de la y. ¿Sí? Bien, esta misma ecuación, si ahora hacemos que el c sea distinto de 0, es decir, vamos a estudiar ahora la gráfica de la función ax cuadrado más c. ¿Sí? Es decir, que el c en este caso sería también c distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia en una función cuadrática cuando aparece ese coeficiente c? Veamos en la gráfica. Vamos a borrar esto. Cuando aparece esta constante c, ya habíamos visto eso en otro tipo de funciones. En general, en cualquier función pasa lo mismo. Ya les había dicho que a una función cualquiera, si yo le sumo, le sumo o le resto una constante cualquiera, la función se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo. O sea, se desplaza en sentido vertical. ¿Sí? Esto indicaría un desplazamiento vertical, que serían t unidades hacia arriba, si el c fuera positivo, o hacia abajo, si el c, si el c fuera negativo. Es decir, es la misma parábola desplazada hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor del c. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen que representar la gráfica de la función y igual a, vamos a poner, menos 2 x al cuadrado más 1. ¿Sí? Supongamos que quiero graficar esa parábola. ¿Sí? Ya sé que entonces va a ser una parábola que tiene las ramas hacia arriba o hacia abajo. Acá fíjense, el signo del A. ¿Qué signo tiene? Negativo, ¿no? Si el A es negativo, ¿qué dijimos? Que la parábola tiene las ramas hacia abajo, ¿sí? Entonces, sería con las ramas hacia abajo y el más 1 que me indicaría que en lugar de tener el vértice en el 0, 0, va a correr 1 hacia arriba. Es decir, que esta parábola va a tener, supongamos que acá está el 1, con las ramas hacia abajo, y fíjense que la dibujé un poquito más fina o más pegadita al eje de la Y. Cuando digo más fina o más ancha, me refiero más fina o más ancha comparándola con la función original, sería la parábola original sería la y igual a x al cuadrado, ¿sí? Que tiene una apertura, digamos, más o menos normal, donde está el 1 vale 1, ¿sí? Porque 1 al cuadrado sería 1, ¿no? Y el menos 1 lo mismo, el menos 1 vale 1. O sea, tiene una apertura así más o menos. Cuando este valor de A dijimos que aumenta,
en valor absoluto, considerándolo sin el signo, digamos, que aumenta, las ramas de la parábola estarían más pegaditas o más finas, más pegaditas al eje Y. Mientras más grande sea ese número, más pegadas al eje Y. Si yo quiero un poco más de precisión, tendría que calcular, sacar la cuenta, por ejemplo, cuánto vale esta parábola en el 1. Por ejemplo, menos 2 por sería 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 1 por menos 2 me daría menos 2. Menos 2 más 1 me daría menos 1. O sea que esta parábola, por ejemplo, en 1 debería valer, supongamos, menos 1. ¿Está bien? Si este fuera el 1 de x, tanto el 1 como el menos 1, ¿no es cierto? Lo mismo. En 1 debería valer menos 1. ¿Está bien? Eso para tener una idea de más o menos cuánto es la amplitud. Saco una pequeña cuentita y con eso me doy cuenta cuánto es de abierto o de cerrado. Bueno, entonces, ¿qué característica tendría la función ax al cuadrado más c? Que tiene el vértice en el punto, vamos a poner siempre cuando nos referimos al vértice B. ¿Sí? ¿En qué punto o cuáles serían las coordenadas del vértice en este caso, por ejemplo? A ver, el vértice estaría acá, ¿no? Eso, sería 0, 0 de x y 1 de y, ¿no es cierto? 0, 1. ¿Tá? Todas las cuadráticas de esta forma, ax cuadrado más c, van a tener el vértice en el punto 0, c. 0C. ¿Sí? O sea, si el C vale 3, 0, 3 va a ser el vértice. Acá que el C vale 1, el vértice está en el 0, 1. ¿Se entiende? Porque el C me indica que corre hacia arriba o hacia abajo justamente esa cantidad de lugares. Y siempre el vértice va a estar sobre el eje Y. ¿Sí? Entonces está en el punto de coordenadas 0, C. ¿Está bien? ¿Qué otras características podemos ver de esa función cuadrática? O de la función cuadrática de este tipo, ¿no? Me refiero. Fíjense que si yo quisiera analizar si es par o impar, ¿qué me dirían? ¿Par o impar? ¿Qué será? ¿Hay simetría? ¿No hay simetría? Es par, porque es simétrica respecto al eje Y. Si yo calculo lo que vale la función en menos x, como la x está elevada al cuadrado, me va a dar lo mismo que lo que vale la función en x. Por lo tanto, es una función par, ¿sí? ¿Será inyectiva? No, porque si trazo una recta horizontal, por ejemplo acá a la altura del menos 1, yo podría decir que tanto en el 1 como en el menos 1, tanto en el menos 1 como en el 1, son dos valores de x distintos que tienen la misma imagen. Entonces no es inyectiva. Si no es inyectiva, ¿tendrá inversa? No. Al no ser inyectiva, tampoco va a ser biyectiva y por lo tanto no tiene inversa. ¿Sí? Bueno, todas esas características son preguntitas de parcial. Normalmente nosotros damos una función para analizar y como la que le dimos en el parcialito, por ejemplo, donde tiene que indicar todas esas cosas. ¿Cuál será el dominio? En general, el dominio, ya sea de esta ax cuadrado más c, o lo mismo cuando está completa la función cuadrática, ¿cuál es el dominio? El dominio son todos los reales, ¿sí? Y en este caso, la imagen, para esta que estamos graficando acá, ¿cuál sería la imagen? De menos infinito hasta el 1, porque más arriba del 1 no tengo función. Entonces la imagen va de menos infinito hasta el 1. ¿El 1 lo incluye o no? Sí, entonces corchete. El eje de simetría de esta que está graficada es la recta de ecuación, siempre x igual va a ser ¿a cuánto?
a 0. Es la x del vértice, acuérdense. 0. X igual a 0. ¿Está bien? Bueno, en general, si la función tiene la forma ax cuadrado más c, el eje de simetría también va a ser 0, porque, perdón, x igual a 0, porque el vértice es siempre 0c, o sea que el eje de simetría también va a ser para cualquier valor de c o cualquier valor de a, el eje de simetría siempre va a ser el eje y, o sea, x igual a 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Fíjate si allá en la tuya bolsa hay un borrador, ¿no? A ver. Bien, eso cuando la función está incompleta, es decir que en este caso teníamos el A y teníamos el C, pero no teníamos el término lineal, ¿se entiende? Entonces, algo que me faltó, que ahora vamos a hacer, es indicar los cortes con los ejes de coordenadas para la función que estábamos analizando recién, y igual a menos 2x cuadrado más 1, ¿sí? La hago acá el gráfico, era algo así. Si yo quisiera sacar, bueno, intersección con el eje Y, para sacar la intersección con el eje Y, ¿qué hacíamos? ¿Cuál de las dos tiene que valer 0? ¿O cómo hacíamos para encontrar la intersección con el eje Y acá? Ese punto. Hacemos que X valga 0. O sea, para el eje Y, miro que X valga 0. ¿Sí? O sea, le doy el valor 0 a la X. ¿Qué quiere decir? Que voy a calcular cuánto vale la función en 0. Y entonces, 0 al cuadrado por menos 2 me da 0, 0 más 1, 1. Entonces, la intersección con el eje Y es el punto de coordenadas 0, 1, que en este caso coincidiría con el vértice, ¿sí? Si yo quiero la intersección con el eje de las X, ¿qué tengo que hacer? Igual a 0, o sea, que hago que la Y valga 0 en ese caso, o que la función valga 0. Entonces, esto sería menos 2x cuadrado más 1 igualado a 0. ¿Estamos? ¿Cómo despejarían allí? A ver, si yo quiero averiguar la X, ¿puedo despejar? ¿Qué pasaje harían? El 1 pasa negativo. Paso el 1 negativo, menos 2x cuadrado, paso el 1 al otro lado restando, me queda menos 1. ¿Qué pasaría ahora? El menos 2 está multiplicando, acuérdense, con la x cuadrado. Entonces, dejo la x cuadrado y el menos 2 pasa dividiendo, o sea, menos 1 dividido menos 2. Sigo por acá. Entonces, menos 1 dividido menos 2, menos por menos más. O sea, me queda que x cuadrado va a ser igual a un medio, positivo. Y por último, paso el cuadrado. ¿Cómo pasa? Como, acuérdense siempre, más menos la raíz de un medio, ¿sí? Es decir, que este punto me daría raíz de un medio, creo que da 0,7, si no me equivoco, aproximadamente, y menos 0,7, ¿sí? ¿Qué son estos dos puntos? ¿Cómo se llaman? Las raíces, ¿sí? Las raíces que después cuando veamos la fórmula decíamos x1 y x2, ¿sí? Una es más la raíz de un medio y menos la raíz de un medio. En este caso, las raíces las puedo encontrar despejando. Cuando la función cuadrática está incompleta, es decir, que me falta el término lineal, puedo despejar, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando la función cuadrática está completa, ya para poder encontrar las raíces tenemos que hacer alguna otra cosa, ¿sí? Bien, ese entonces son otras de las características importantes que me permiten graficar la función cuadrática. O sea, los puntos clave de la función cuadrática son el vértice y las raíces principalmente, ¿sí? Y después, conociendo que la es positivo o negativo, ya puedo deducir si va para arriba, si va para abajo.
Vamos a ver entonces ahora la función cuando está completa, es decir, ax cuadrado más b por x más c. ¿Sí? Entonces, cuando todos, el a distinto de 0, el b distinto de 0 y el c también distinto de 0. ¿Sí? En ese caso, bueno, ahí hay una transparencia que me la pasé de largo, que es cuando la función cuadrática está desplazada. Después volvemos en todo caso a eso. Bueno, cuando la ecuación cuadrática está completa, ahora no se los había dicho, pero en la primera clase creo que sí. La ecuación f de x igual a x cuadrado más bx más c se llama la ecuación polinómica, ¿sí? O por ahí también se dice la ecuación explícita de la función cuadrática. Bueno, lo que ya habíamos dicho, que si a es positivo, eso sigue valiendo. Las ramas hacia arriba o las ramas hacia abajo si es negativo. Para encontrar las raíces de la función cuadrática, para encontrar las raíces tenemos que, como hicimos recién, igualar a 0. Ax cuadrado más b por x más c igualamos a 0. Cuando igualo a 0 estoy hablando de la ecuación cuadrática. Es distinto hablar de la ecuación cuadrática a hablar de la función cuadrática. La función cuadrática es una y igual a esa expresión, a x cuadrado o f de x igual a esa expresión. Cuando hablo de la ecuación cuadrática, no tengo y. Tengo la ecuación igualada a 0 o tendré una expresión, pero no tengo y. O tengo que tener una sola variable, digamos. Para encontrar las raíces de la ecuación cuadrática, usamos la fórmula que le llaman de Bhaskara o fórmula resolvente, ¿sí? Que es, no sé si los que están en distancia están viendo bien la pantallita, para encontrar las raíces usamos la formulita x1 y x2, que es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. ¿Sí? Es decir, en base a los coeficientes, el coeficiente cuadrático es el que está con la x cuadrado, el que llamamos a, el coeficiente lineal es el b y el c. En base a esos valores de a, b y c, utilizando esta formulita o el que tiene suerte de tener una calculadora de las más modernas que sacan raíces, pueden obtener las raíces de la ecuación cuadrática, ¿sí? Las raíces pueden ser, en el caso de la función cuadrática, de la ecuación cuadrática, pueden tener dos raíces o una o ninguna, ¿sí? Puedo tener, según el tipo de raíces, según el tipo de raíces puedo tener o una raíz o dos o ninguna, dijimos, ¿sí? Y eso se puede saber en base a lo que está acá dentro de la raíz, que se llama el discriminante, ¿sí? El discriminante es el valor, a veces se lo suele simbolizar con un triangulito hacia el revés, es el valor del b al cuadrado menos 4 por a por c. Y si el discriminante es mayor que 0, que es positivo, entonces voy a tener dos raíces, o la ecuación esa cuadrática va a tener dos raíces reales y distintas. Sería el caso en que una parábola, por ejemplo, como la que hicimos recién, tiene las ramas hacia abajo y corta en dos valores, x1 y x2 al eje x. ¿Sí? Es una parábola que corta al eje de las x en dos valores,
Esos dos valores son las raíces y sería el caso cuando el discriminante es positivo, ¿sí? Cuando el discriminante, lo dibujé al revés acá, el discriminante es menor que cero. Cuando el discriminante es menor que cero, ¿qué va a pasar? Fíjense en la fórmula. Por ejemplo, hago menos b más menos la raíz cuadrada de, y adentro de la raíz me queda un menos 4. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede calcular la raíz de menos 4? No, no tiene raíces reales, ¿se entiende? Cuando lo que está dentro de la raíz me da negativo, es decir, el discriminante me da negativo, no tiene raíces reales. Ojo con las calculadoras, que también por ahí se pueden confundir. La calculadora a veces le muestra de la forma, por ejemplo, 2 más 3i en la calculadora. Le da un resultado, pero un resultado imaginario, es decir, un número complejo se llaman los de este tipo. Cuando aparece la i, quiere decir que para nosotros no tiene solución esa ecuación cuadrática, no tiene raíces reales, por eso decimos, no tiene raíces reales, tiene raíces complejas, ¿sí? Pero para nosotros no nos interesarían ese tipo de raíces. Que no tenga raíces, ¿qué quiere decir en cuanto a la gráfica? ¿Cómo sería una parábola que no tiene raíces? No va a cortar al eje de las X, ¿se dan cuenta? O sea, puede ser una parábola, por ejemplo, que haga así, que tenga el vértice, por ejemplo, por acá, y las ramas hacia arriba, entonces no corta el eje de las X. La primera corta en 2 puntos, esta no lo corta, y después nos quedaría el caso en que el discriminante vale 0, que en ese caso tendría una raíz real, que en realidad es una raíz doble, diremos, una raíz doble, y que es justamente cuando el vértice toca o es tangente al eje de las X. En este caso, cuando tengo una sola raíz, por ejemplo, la parábola va a ser algo así. X1 es igual a X2. Tienen una raíz doble y justo es el caso en el que el vértice toca al eje de las X. ¿Sí? Bien. ¿Cómo encontramos el vértice cuando la ecuación cuadrática está completa? ¿Sí? Cuando la ecuación cuadrática está completa, es decir, que tengo el A, el B y el C, entonces las raíces las encuentro con la fórmula. ¿Sí? Las coordenadas del vértice, supongamos que el vértice B va a tener seguro dos coordenadas, una que le llamamos la X del vértice, X sub B le ponemos, y la Y del vértice, ¿sí? Tiene dos coordenadas. Para encontrar la X del vértice, tengo dos maneras. Una, si conozco las raíces, es decir, que si conozco las raíces, es decir, supongamos que la ecuación cuadrática tiene, por ejemplo, dos raíces, entonces la X del vértice se puede sacar haciendo x1 más x2 dividido 2. ¿Por qué? Porque la X del vértice siempre está a la mitad de las dos raíces, es decir, es el promedio entre las dos raíces. Por lo tanto, para sacar el promedio sería x1 más x2 dividido 2. De esa manera encuentro la X del vértice. ¿Ah? O también la X del vértice la puedo encontrar con los valores de A, B y C. En realidad con el menos B sobre 2 por A. Es menos B dividido 2 por A. ¿Sí? Y para encontrar la Y del vértice, ¿cómo encuentro el valor de la Y?
cuando hago una tabla de valores, encuentro o le doy un valor a la X, ¿y qué hago para encontrar el Y? Lo reemplazo en la función. Es decir que voy a tener que calcular cuánto vale la función f en la X del vértice. ¿Está bien? Entonces, es decir, reemplazo la X que encontré, la X del vértice, la reemplazo en la función cuadrática y ahí voy a encontrar la Y del vértice. ¿Está bien? El eje de simetría, una vez que tienen la X del vértice, el eje de simetría va a ser la recta de ecuación X igual a la X del vértice, ¿sí? Como ya habíamos dicho. Ahora vamos a hacer algún ejemplito. Bueno, todo eso está ahí en la presentación, lo que les estaba diciendo. La función cuadrática, así como la función lineal, ¿se acuerdan que habíamos visto que tiene distintas ecuaciones y que según los datos del problema a veces me puede convenir en la función cuadrática? Por ejemplo, si conozco la pendiente y un punto, uso la fórmula punto pendiente, o uso la ecuación de la recta que pasa por un punto, o uso la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, o la ecuación segmentaria. La función cuadrática también tiene 3 o 4 fórmulas distintas que me permiten encontrar la fórmula de la función conociendo, por ejemplo, si conozco el vértice, si conozco las raíces, etc. Si conozco los coeficientes a, b y c, uso la ecuación polinómica, ¿sí? Como tenemos ahí. Ahora, vamos a ver otras ecuaciones que voy a usar dependiendo de los datos que tengan. Acuérdense, como siempre les decía, que los datos principales para poder graficar la función cuadrática siempre son el vértice y las raíces, ¿sí? Conociendo el vértice y las raíces puedo armar la ecuación. Bien, entonces esta ecuación que vamos a ver ahora se llama la ecuación canónica. La que está escrita ahí en el pizarrón es la ecuación polinómica, o mejor dicho, la función polinómica sería. Eh, En realidad sería ecuación polinómica de la función cuadrada. Ecuación polinómica de la función cuadrática, ¿sí? Y ahora la que vamos a ver se llama la ecuación canónica. La ecuación canónica tiene esta forma. A por la x menos la x del vértice, entre paréntesis, elevado al cuadrado, x menos xb al cuadrado, más la y del vértice, la ib, ¿sí? Donde el vértice tiene, como ya dijimos, coordenadas xb y b. Esa es la ecuación canónica de la función cuadrática. Procedimiento, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. ¿Dónde tendría el vértice en este ejemplo? ¿Cuáles serían las coordenadas del vértice? Acuérdense que acá este está cambiado de signo porque la ecuación dice menos la x del vértice.
quiere decir que la x del vértice es este numerito cambiado de signo. Sería 1, entonces 1,2. ¿Sí? La y del vértice está con signo positivo, quiere decir que la y del vértice toma el mismo signo. Como acá es más 2, la coordenada y del vértice va a ser 2 positivo. Pero el numerito que va acá es menos la x del vértice, acuérdense. Entonces va a ser, en este caso, menos 1. Es decir, 1 positivo en este caso. ¿Sí? Teniendo esos datos, o teniendo la fórmula, la fórmula canónica, ya puedo realizar el gráfico aproximadamente en base a esos parámetros. Si yo sé que el vértice está en el punto 1, 2, ¿sí? 1, 2, ¿qué sería? Por ejemplo acá, 1, 2. Ahí estaría el vértice, ¿sí? Y ahora, ¿cuál sería el valor de A en esta fórmula, en este ejemplo que yo puse? Como no tengo nada acá adelante, se supone que debería haber un 1, ¿sí? Porque 1 por esta expresión me queda la misma expresión. Es decir, que en este caso, el A sería 1. ¿Qué quiere decir eso? Que las ramas de la parábola, ¿para dónde van a ir? Para arriba, ¿está bien? Entonces, ya sé que tiene el vértice acá, ya sé que las ramas de la parábola van a ir hacia arriba. Podría sacar la cuenta para más o menos ver dónde corta el eje de las y para ver qué tanta amplitud le tengo que dar. Y eso lo puedo calcular haciendo, por ejemplo, f en 0. ¿Cuánto me daría esta función en 0? Reemplazo acá. 0 menos 1 me daría menos 1 al cuadrado, 1. 1 más 2, 3. Quiere decir que corta el eje de las y en 3. Pongamos por acá. Y entonces, más o menos, la parábola va a ser, o va a tener esta forma así. Si acá corta en 3, quiere decir que me muevo un punto para allá, un 1 hacia la derecha, y en 2 también debería valer 3. O sea que ahí ya tendría aproximadamente cómo es la gráfica de esta función. ¿Cuál será el eje de simetría? La recta de x igual a 1 es la recta que corta o que pasa por el vértice. X igual a 1, el eje de simetría. ¿Estamos? Bien. ¿Tiene raíces? No, no tiene raíces. Tiene raíces reales. Si yo quisiera sacar el discriminante, ya sé que me va a dar negativo. Por lo que veo que la parábola no corta al eje de las X. Por eso digo, no tiene raíces. No tiene raíces reales. ¿Sí? Si yo quisiera obtener los coeficientes de A, B, C, en base a la fórmula que tengo acá, y quiero encontrar la fórmula polinómica, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Para pasar de esta fórmula a la fórmula polinómica. Tengo que desarrollar el cuadrado del binomio, ¿sí? Desarrollar el cuadrado del binomio sería como hicieron cuando vieron polinomios, ¿se acuerdan? El cuadrado de un binomio, que era el cuadrado del primero, después venía el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. ¿Recuerdan esa formulita? El cuadrado del primero sería x al cuadrado. Después vendría el doble del primero, que es x, por el segundo, que es menos 1. Entonces sería 2 por x por menos 1, que me daría menos 2x. Vuelvo a repetir. El doble de x por menos 1. Es decir, la cuenta sería 2, el doble, por x, que es el primero, por el segundo, que es menos 1. 2 por x por menos 1, me queda menos 2x. Después que venía el segundo al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, me da 1 positivo. Más 2
Y ahí tendría, si junto, agrupo el 1 y el 2, lo sumo, me queda que f de x, la fórmula polinómica sería x cuadrado menos 2x más 2 más 1 más 3. El más 3 coincide con lo que dibujamos acá en el gráfico, donde la parábola corta el eje de las y, el término independiente, que es el c, me indica justamente eso, que la parábola corta el eje de las y en 3. ¿Está? Si yo tuviera al revés que pasar, acá pasamos de la fórmula canónica a la polinómica. Si yo tengo que pasar de la polinómica para pasar a la canónica, ¿qué necesito conocer para usar la fórmula, para armar la fórmula canónica? ¿Qué necesito? El vértice, ¿está? Es decir, que si yo tengo la polinómica y quiero pasar a la canónica, acá ya la tengo, ya sé cómo es, pero bueno, supongamos que no la conozco y quiero pasar de esta a la canónica. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el vértice. Entonces, la x del vértice, ¿cómo la voy a encontrar? Acá no tengo raíces, o sea que la formulita de x1 más x2 dividido 2 no me sirve. Tengo que usar la otra. La otra era menos b dividido 2 por a. Entonces, el x del vértice va a ser menos b. ¿Qué pondría? Menos 2. Menos 2. Y abajo, ¿qué voy a poner? 2 por... ¿Cuánto vale el a? Este sería 1. ¿Está? 2 por 1. Bueno, en definitiva, menos 2, ¿qué me queda? 2. 2 dividido 2, 1. ¿Está? La x del vértice me dio 1. Y la y del vértice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular cuánto vale la función en 1. Reemplazo la función polinómica por 1. 1 más 3 me darían 4. 4 menos 2, 2. Es decir, la y del vértice vale 2. Quiere decir que ahí entonces ya tengo el vértice que tiene coordenadas 1, 2. ¿Está? Teniendo el vértice y teniendo el valor de A, el valor del A es el coeficiente principal, que ya dijimos vale 1. Teniendo el coeficiente principal y teniendo el vértice, puedo armar la fórmula canónica, que es, bueno, esta que ya la tienen acá. ¿Sí? Sería, la vuelvo a escribir acá, me quedaría f de x va a ser igual, el valor de A es 1 por x menos la x del vértice al cuadrado, es decir, x menos 1 al cuadrado, más la y del vértice, que en este caso vale 2. Es decir, que puedo pasar de la fórmula polinómica a la canónica o al revés, de la canónica a la polinómica. ¿Sí? Y hay otra fórmula para la función cuadrática, que es cuando conozco las raíces, y esa se llama la ecuación factorizada. ¿Sí? Voy a borrar acá. También lo puedo borrar. Acá recuerden que esta tenía que tener el vértice de coordenadas x, b, y. Y entonces, en la ecuación canónica dije, y ahora la factorizada, la ecuación factorizada tengo que conocer las raíces x1, x2 y el coeficiente principal, que es el a.
Conociendo las raíces y el coeficiente principal, la ecuación factorizada tiene la forma A por x menos x1 por x menos por x menos x sub 2. Por ejemplo, si les digo las raíces, hallar la fórmula de una ecuación cuadrática cuyas raíces, no le escribo todo eso, pero el enunciado sería así, ¿sí? Encontrar la fórmula de una función cuadrática conociendo que las raíces son x1 igual a menos 2 y x2 que vale 3 y les damos como dato que corta al eje Y en, em, a ver, vamos a poner 2, 3, en 2. Corta el eje de las Y en 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula si conozco x1 y x2? En principio, mi función, ¿cómo va a ser? ¿Qué ecuación va a tener? ¿El A lo conozco? ¿Cuánto vale el A? ¿Están seguros? Que corta el eje de las Y en 2, eso me está dando el A. A ver. Y yo sé que pasa o que corta al eje de las Y ahí, en 2. Eso me da el A, coeficiente principal. ¿O quién era ese 2? Esa es la ordenada del origen. El C, no es el A. ¿Ah? Entonces, por ahora el A no lo conocemos. Este dato me va a servir para algo. Decir que corta al eje de las Y en 2 me va a servir para encontrar después el A. Pero no es el A. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo va a empezar la fórmula? Bueno, por ahora le voy a poner A por X menos X1 tengo que poner. Entonces, menos 2 sería. Menos 2 me va a quedar más 2. ¿Estamos? A por X más 2 por, ¿qué vendría después? X menos 3. Bueno, ya casi que tengo la fórmula, me falta averiguar el A. Decir que corta el eje de las Y en 2 es lo mismo que decirles que pasa, a veces decimos, pasa por el punto de coordenadas tal, o las raíces son tal cosa, o el vértice está en tal punto, ¿sí? Cualquiera de esas cosas es lo mismo, me está dando un punto por donde pasa la parábola. Y si me da un punto, es como que me dice, pasa por el punto, ¿qué coordenadas tiene ese punto? 0, 2. Pasa por 0, 2. Y si pasa por 0, 2, quiere decir que cuando la x le dé el valor 0, la y tendría que valer 2. Y entonces eso es lo que voy a usar para plantear esto que voy a plantear acá. La y es la f de x, es decir, que la función va a valer 2 cuando a las x las voy a reemplazar por qué valor. Por 0. Es decir, que ahora voy a poner 0 más 2 por, y acá sería 0 menos 3. Entonces, bueno, 0 más 2 es 2. 0 menos 3, menos 3. ¿Qué me queda acá? Menos 3 por 2. ¿Qué me daría? Menos 6. 2 es igual a A por menos 6, entonces. ¿Vamos? ¿Cómo despejo de ahí el A? ¿A cuánto me da el A? ¿O a qué sería igual A? El menos 6, ¿cómo pasa? Dividido, ¿no? 2 dividido menos 6. Bueno, que si lo simplifican, menos un tercio. El A me daría menos un tercio. ¿Tá? Bueno, entonces la función
la función que ando buscando, f de x, va a ser menos un tercio por x más 2 por x menos 3. Y esta sería la fórmula de la ecuación cuadrática que tiene esas raíces y pasa por el punto de coordenada 0, 2. ¿Sí? Y la tuviera que graficar, dijimos que corta en menos 2 y en 3, pongamos por acá. Y bueno, va a tener una forma. La tuviera que graficar, sería algo así. Las raíces son menos 2 y 3. Corta el eje de las y acá arriba, en todos dijimos. Y me quedo con las ramas hacia abajo, porque obviamente si tiene que cortar el eje X en el menos 2 y en el 3, tiene que ir con las ramas hacia abajo. ¿Tá? Bueno, y esa entonces la forma factorizada. ¿Sí? Bien, con eso terminamos la ecuación cuadrática. Más no tienen de la función cuadrática, tienen que conocer básicamente estas tres fórmulas: qué me indica cada cosa, el coeficiente principal, qué me indica el c, y las parábolas van más abiertas, más cerradas, las raíces, el vértice, ¿sí? Todas esas características de la función me permiten realizar la gráfica. Y después, si uno puede realizar la gráfica, puede resolver los distintos problemas, que generalmente los problemas de función cuadrática tienen que ver con el hecho de que al encontrar el vértice están encontrando el máximo de la función o el mínimo. Entonces, por ahí, si esto representa, no sé, la cantidad de población, en algún momento llega a la población máxima. Si se representa la temperatura, en algún momento encuentro la temperatura máxima. O sea, los problemas tienen que ver con eso. ¿En qué momento la temperatura está aumentando o está disminuyendo? Tiene que ver cuando la función es creciente o decreciente. ¿Dónde vale cero? Tiene que ver con las raíces. ¿Sí? ¿Dónde está el máximo o el mínimo? Es donde está el vértice. ¿Está? Entonces, si ustedes conocen qué significan esas cosas, pueden resolver todo ese tipo de problemas. ¿Sí? Y toda esa información la tienen o la pueden obtener del gráfico, aparte de encontrar esos parámetros, ¿no? Las características, como les decía, el vértice, las raíces, y saber qué significan. Sí, Cuando el vértice, por ejemplo, es un medio, podría una se correría dos a la derecha. A la izquierda. a ver, si vos me decís una función cuadrática que el vértice está o tiene coordenada un medio, y de ahí ponerle 3, que sea, un medio 3. Bueno, esa sería una cuadrática que, si el 1 de x lo represento acá, y este fuera el x, el 1 medio sería a la mitad, 0,5. ¿Ah? Entonces el vértice estaría acá en 1 medio, y 3 en el eje y sería 1, 2, vamos por acá, 3. La función sería, o el vértice de esa cuadrática estaría ahí. ¿Está? ¿Se entiende? Bien, llegamos a la ecuación o función, mejor dicho, exponencial. Estas dos que vamos a ver ahora, que es la exponencial y la otra que es la inversa de esta, es la logarítmica, por ahí no son tan conocidas por ustedes. Quizás la función lineal y la cuadrática las ven por ahí en el secundario, las alcanzan a ver.
Generalmente la exponencial y la logarítmica no todos la ven. Entonces por ahí, bueno, les va a requerir un poco más de atención. La función exponencial, la más básica, tiene la fórmula de f de x igual a b elevado a la x. O sea, exponencial porque justamente la variable independiente que es la x aparece en el exponente. Por eso lo llamamos función exponencial. Al valor de b se lo llama base. Y bueno, como ya les dije, x representa el exponente. La base de la función exponencial tiene que ser un número positivo. eh, sí, b mayor que 0 y b distinto de 1. Distinto de 1 porque si la base fuera 1, si la base vale 1, ¿qué pasaría? Me quedaría 1 elevado a cualquier número que sea el exponente, 1 elevado a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, siempre me daría 1. En ese caso tendría la función f de x igual a 1. Por lo tanto, sería una función constante, no sería exponencial. ¿Sí? El dominio de una función de este tipo, de una función exponencial, de la forma que estamos viendo, b elevado a la x. ¿Sí? El dominio son todos los reales, es decir, que ¿qué valor le puedo dar a la x? ¿Sí? Acuérdense que el dominio era el conjunto de valores que podía tomar la variable independiente. Entonces, yo puedo calcular b elevado a, por ejemplo, si b la base vale 2, ¿puedo elevar 2 a la 3, a la 4, a la 5, a la 3 medios? Vimos potencias racionales, o sea que elevado a la 3 medios también. Elevado a la raíz de 2, aunque raíz de 2 es un número irracional, 2 elevado a la raíz de 2 se puede calcular con la calculadora, obvio, lo calculan, pero se puede, ¿sí? O sea, el exponente puede ser negativo. Si el exponente fuera menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 medio, ¿se puede hacer 2 elevado a la menos 1 medio? Sí. Entonces, el exponente puede ser cualquier número real, ¿sí? Y la imagen depende de la gráfica, pero la gráfica de la función exponencial tiene esta forma. Toda función exponencial, recuerden también las propiedades que vimos de la potenciación. Cuando yo reemplace por 0, es decir, ¿cuánto es la ordenada del origen? Estoy mirando. Cuando la x vale 0, todo número elevado a la 0, ¿cuánto me daba? 1. Es decir, que en 0 valdría 1. La función exponencial y igual elevado a la b por x me corta al eje de las y, o la ordenada del origen diríamos que es el punto de coordenada 0, 1. ¿Sí? O corta el eje de las y en 1 siempre. La función exponencial es creciente si la base b es mayor que 1. ¿Sí? Si la base es mayor que 1, la función es creciente. Y es decreciente el caso de que b esté comprendido entre 0 y 1. Es decir que cuando la base está entre 0 y 1, la función va a ser o va a tener esta forma así. ¿Sí? Esta sería también y igual a b a la x, la función b a la x, una función exponencial, pero la cual la base está comprendida entre 0 y 1. Por ejemplo, 1 medio a la x, 1 tercio a la x, 0,3 elevado a la x. ¿Sí?
Entonces va a ser creciente cuando la base es más grande que 1, por ejemplo 2 a la x, 3 a la x, o va a ser decreciente si la base está entre 0 y 1. Otra característica que tiene esta función es que se va acercando, la gráfica se va acercando al eje de las x. Como verán, mientras la x aumenta, los valores de la función me van a ir dando cada vez más cerquita de 0, ¿sí? Es decir, la gráfica se va acercando cada vez más al eje de las x. Entonces decimos que el eje x es una asíntota horizontal, se llama. Horizontal, es una asíntota horizontal. Quiere decir que los valores de la función se van haciendo o van acercándose cada vez más a 0 a medida que los valores de la x aumentan, en el caso de la función que sea decreciente. O para este otro lado lo mismo, la función cuando es creciente, cuando la x toma valores muy grandes pero negativos, es decir, que me voy para este otro lado, con valores negativos muy grandes, pasa lo mismo, los valores de la función se acercan a 0, ¿sí? Por ejemplo, si tuviera que graficar la función y igual a 2 a la x, ¿sí? Entonces, basta con hacer una tablita de valores. Creo que tenía hecha la función 2 elevado a la x. O sea, si ustedes hacen una tablita de valores x, y le dan distintos valores a x y reemplazan para obtener la forma de la función, ¿no es cierto? Esta, como la base es 2, que es mayor que 1, va a ser una función creciente, va a tener esa forma. Y acá pasa lo mismo, o parecido, lo mismo que la función cuadrática. Esta, podría decir, esta rama o esta apertura de la función exponencial va a ser más pegadito al eje de las y, mientras más grande sea la base. Es decir, si yo tengo que graficar la función 2 a la x, supongamos tiene esta forma, pero la de 3 a la x, 4 a la x, 5 a la x va a ser cada vez más pegadita al eje de las y. O sea, se va acercando más al eje de las y a medida que la base aumenta. Y al pasar para este otro lado, se va a acercar también cada vez más al eje de las x cuando pase para este otro lado, ¿sí? Si ustedes hacen una tablita de valores, cuando le doy a la x, por ejemplo, el valor -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, basta con reemplazar en la función, en este caso, 2 elevado a la x, sería 2 elevado a la -3. Eso le quería mostrar. ¿Cómo hacíamos esta cuentita? Para que recuerden. 2 elevado a la -3. Bueno, si lo hacen con la calculadora, o si no, recuerden que cuando tenía el exponente negativo, ¿qué pasaba? Se invierte y me quedaría lo mismo que 1 sobre 2 a la 3. O el 3 podría estar arriba del 2, ahí es lo mismo. Es decir, que 1 sobre 2 a la 3 me da un octavo, ¿sí? Entonces les da 0,125 si lo hacen con la calculadora. ¿Ah? Entonces, esa sería la coordenada para cuando la x vale -3. La y me da 0,125, sería, bueno, por acá. -3, 0, y algo, ¿sí? Para -2, lo mismo. Hace 2 elevado a la -2, se invierte. ¿Y qué me va a quedar? 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, un cuarto que es 0,25, ¿sí? Un poquito más arriba. Un poquito más arriba, en el -1, ¿qué me va a dar? 2 a la -1, ¿qué les da? Un medio, que es 0,5. ¿Eh? Bueno, supongamos en el -1, un poquito más arriba, 0,5. En el 0, ¿qué me va a dar? 1, haría por acá. En el 1, ¿cuánto me va a dar? En el 1, 2 a la 1, sería 2.
En el 2, 2 al cuadrado sería 4 y así siguiendo, ¿no? En el 3, 2 al cubo 8. Y ahí tendrían, por ejemplo, en 1 dijimos que me daría 2 por acá. Bien. Y entonces de ahí tendría esta forma, así. ¿Sí? Eso si tuviera que graficar, entonces 2 elevado a la x. ¿Sí? Si tuviera que graficar en el mismo gráfico la de 3 elevado a la x, como les decía, lo que va a pasar es que acá va a estar más cerquita del eje y, es decir, que va a ser por acá, va a venir así, y al pasar del eje y para el otro lado, va a pasar por debajo de esta, ¿sí? O sea, va a quedar algo así. No sé si lo alcanzan a ver bien, ¿eh? ¿Se entiende? O sea, del lado de los positivos queda más pegado al eje Y. Y del lado de los negativos queda más pegado al eje X. ¿Se entiende? Bien. Y la característica que tiene la función 2 a la X con respecto a la función, supóngase que tuviera que graficar juntas la de 2 a la X con la de un cuarto, con la de, perdón, un medio a la X, ¿sí? Supóngase que quiero graficar juntas 2 a la X y un medio a la X. Bueno, la de 2 a la X tienen hecho la tabla de valores acá, ¿sí? Y si yo hiciera la tabla para un medio elevado a la X, lo que va a pasar es que lo que me daba acá en el valor positivo me va a dar en esta para el negativo. Es decir, lo que vale la función 2 a la X en menos 3 va a ser lo mismo que lo que valga la de un medio en el 3 positivo. ¿Sí? Veamos. Si yo hago para el menos 3, ¿sí? Un medio elevado a la menos 3, como les decía, ¿qué va a pasar? Se invierte y me queda lo mismo que si fuera 2 a la 3. ¿Entiendes? Es decir, que me va a dar lo que valía esta en el 3. Me va a dar en este caso 8. ¿Ah? Lo que valía esta en el menos 2 me va a dar lo mismo que lo que valía en 2. Es decir, que esta, la de un medio a la x, en el menos 2 me tiene que dar ¿cuánto? 4. Bueno, en el menos 1 me va a dar lo que esta valía en 1, es decir, 2. En 0 todas valen lo mismo, 1. ¿Tá? Y bueno, de esa manera lo que va a pasar es que si yo tengo que graficar las dos juntas, una sería esta, supongamos y igual a 2 elevado a la x, y la que está con rojo, que sería la de un medio, para empezar que va a ser decreciente. Me bañé hace ratito, mi cabello estaba... O tapate bien, con una colcha. ¿Te traigo tu frazada? Sí. Lo que vale esta, lo que va a ocurrir con la gráfica es que son simétricas respecto al eje de las Y. ¿Se entiende? Lo que esta valía, por ejemplo, dijimos acá en el 1, que esta vale 2, la que está con negro, ¿no? Me refiero, vale 2. El 1 me dio 2, ¿sí? La que está con rojo, que es simétrica, me va a dar lo mismo en el menos 1. O sea, en el menos 1 me va a dar 2. ¿Sí? Entonces, como ven, la que está con negro y la que está con rojo son simétricas respecto al eje de las Y. Esta sería la función y igual un medio elevado a la X. ¿Está bien? Es decir, va a pasar lo mismo con, por ejemplo, la función 3 a la X con la de un tercio a la X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál es el dominio de esta clase de funciones? Ya lo dijimos, todos los reales, ¿sí? ¿Cuál es la imagen?
¿Cuál es la imagen de la función exponencial? De esta forma, b elevado a la x, ¿no es cierto? ¿Quién me diría? El infinito. La imagen va de 0 para arriba, no tengo valores negativos, ¿sí? Entonces la imagen va de 0 a infinito. ¿El 0 lo incluye o no? No, porque es asíntota, entonces va con paréntesis, ¿sí? Sería una función par. Ustedes calculan f de menos x. ¿Me queda la misma función? ¿Qué me dicen? No es par. Y yo hago f de menos x para este ejemplo, por ejemplo, para la de 2 elevado a la x, ¿no es cierto? Sería 2 elevado a la menos x. ¿Y esto qué va a pasar? Se da vuelta. Me queda lo mismo que un medio elevado a la x. ¿Me quedó la misma función? No, porque se dio vuelta. O sea, no es par. Y al hacer f de menos x, tampoco me queda la función cambiada de signo. Tampoco es menos la de 2 a la menos x. ¿Tá? O sea, si fuera menos la función, tendría que quedarme menos 2 elevado a la x. Y si me queda menos 2 elevado a la x, no es lo mismo que f de menos x. ¿Tá? O sea que no es impar tampoco. No es par ni impar esta función. Y ya lo ven, si ustedes grafican la función que está con negro, no es simétrica respecto al eje Y, ni tampoco es simétrica respecto al origen. Entonces no es par ni impar. ¿Será inyectiva la función exponencial? Inyectiva, ¿qué quería decir? Que a valores distintos de x le corresponden distintas imágenes. Gráficamente lo comprobamos con la recta horizontal. ¿Se acuerdan? Si yo trazo una recta horizontal, ¿sí? ¿Me corta la gráfica en más de un punto? No. Pensando en la que está graficada con negro solamente, ¿no? Me refiero. O la que está con rojo, ¿sí? Son dos funciones distintas, nada más que ahí están graficadas juntas. Pero si yo trazo una recta horizontal, me corta a la gráfica en un solo punto. Eso quiere decir que si x1 es distinto de x2, las imágenes f de x1 también es distinto de f en x2. O sea que se cumple esto. O sea que esta sería una función que es inyectiva. Se supone que sería sobreyectiva, si no aclaramos nada, cuál es el conjunto de llegada, se supone que el conjunto de llegada coincidiría con la imagen. Es decir, deberíamos suponer que la f está definida de los reales en el intervalo 0 infinito. ¿Ah? Definida así, de esa manera, la función también es sobreyectiva. ¿Por qué? Estamos diciendo que el conjunto de llegada es 0 infinito y estamos diciendo que la imagen es 0 infinito. Coincide la imagen con el conjunto de llegada. Por lo tanto, es sobreyectiva. Quiere decir que si es inyectiva y también es sobreyectiva, quiere decir entonces que esa es una función biyectiva. Si es una función biyectiva, entonces tiene inversa. Y ahora vamos a hablar enseguida de la inversa, que es la función logarítmica. La función inversa del exponencial es la función logarítmica. ¿Sí? Bien. A ver si tenemos alguna otra característica. Bueno, ahí tenía hecha la tablita de valores para la función 2 a la x. Ya la hicimos. Ahí hay un montón de gráficas juntas para mostrarle lo que está
lo que les estaba diciendo recién, de que, no sé si puedes tomar la pantalla, enfocar acá la pantallita, por ahí los que están a distancia, no sé si me van a ver bien en la pantalla, pero es lo que les decía, que a medida que la base aumenta, la gráfica de la función está pegadita al eje de las y, o cada vez más pegada al eje de las y, ¿sí? Ahí está graficada, por ejemplo, con celeste la función 4 a la x, está graficada la que sigue, es la de 3 a la x, después viene la de 2 a la x, ¿se dan cuenta? Cada vez más, mientras más aumenta la base, más grande es la base, más cerca del eje de y es la gráfica. Y en cambio, cuando paso para este otro lado, del lado de los negativos, la que pasa por abajo de todo es la que está con celeste, ¿sí? Que es la que estaba más pegada al eje de las y, también va a estar más pegada al eje de las x, ¿sí? Y lo mismo para las funciones que son decrecientes, que es la de un medio la x, un tercio la x, y todas estas que están dibujadas acá, ¿sí? También se van a ir acercando al eje de las y cuando pasan para este otro lado, se acercan también más al eje de las x, ¿sí? Bien. Después ustedes tienen estas diapositivas, van a estar en el aula virtual, así que las pueden ver bien ahí. Bueno, ahí están todas las características de la función exponencial, que a veces les preguntamos por ahí en los parcialitos o en el parcial, más que nada, cuáles son las características, ya sea de la función cuadrática, o de la exponencial, o de la logarítmica. Ya las hemos dicho, pero están resumidas ahí. Que el dominio son todos los reales, la imagen es de 0 a infinito. Para valores de b entre 0 y 1, la gráfica decrece. Cuando es mayor que 1, la gráfica es creciente. El eje de las abscisas el eje X sería, es una asíntota horizontal, diríamos. Y las gráficas de la función b a la x, o la de 1 sobre b, como la que comparamos acá, la de 2 a la x, con la de 1 medio a la x, por ejemplo, son simétricas, lo que dice ahí, simétricas respecto al eje de las ordenadas, ¿sí? Ahí tenemos el ejemplo que está en el pizarrón, la de 2 a la x con la de 1 medio elevado a la x, ¿se entiende? Eso es lo que quiere decir ahí. Esas gráficas son simétricas respecto al eje y. La de 2 a la x con la de 1 medio, la de 3 a la x con la de 1 tercio a la x, ¿sí? Bien. Y entonces, como les decía, ya que la función exponencial es una función biyectiva, entonces tiene inversa. Y justamente, vamos a pasar. Perdón, ¿estaban copiando lo de hoy? Bueno, igual lo tienen en la transparencia, acuérdense que después va a estar en el aula. Lo pueden descargar de. Antes de pasar a la función inversa de la exponencial, que es la logarítmica, refrescamos, o están refrescadas ahí un poquito las propiedades de la función exponencial, o en general las propiedades de la potenciación, que ya las habíamos visto allá cuando vimos la unidad 1, números reales, ¿sí? Les dice ahí que si A y B son números reales, con A y B positivo, o sea, mayor que 0, y alfa y beta son números racionales cualquiera, entonces valen las siguientes propiedades que ya las conocen, ¿sí? ¿Se acuerdan que si teníamos el producto elevado a una potencia alfa, A por B elevado a la alfa, ¿cómo podía escribir eso? Podía separar el exponente, ¿se acuerdan? Hacer distributiva sería. Distributiva de la potenciación con respecto al producto. Entonces, ¿eso cómo me quedaría de otra manera? A elevado a la alfa por B elevado a la alfa. También vale para distributiva con respecto a la división. Es decir que perdón, los chicos que están en distancia les voy copiando las propiedades acá, ¿sí? Pero son las mismas propiedades de la potenciación que vimos en la unidad 1, ¿sí? Es decir que A por B
elevado, decimos, al alfa, es igual a elevado al alfa por B elevado al alfa. La otra propiedad para la división, que vale lo mismo, A dividido B elevado al alfa, esto me permite hacer A elevado al alfa y B elevado al alfa, puedo hacer distributiva, ¿sí? Con respecto al producto o al cociente, ¿sí? Después cuando tengo producto de potencia de igual base, es decir, A a la alfa por A a la beta, es decir, tengo la misma base, esto sería A a la alfa por A a la beta. La misma base, ¿qué se hace con los exponentes? Cuando tengo multiplicación, dejo la misma base y los exponentes se suman. ¿De acuerdo? En cambio, cuando hay una división de A a la alfa dividido dividido a la beta, o sea, la misma base, pero el exponente cambia, y en la división, ¿qué hago con los exponentes? Se resta. Me quedaría alfa menos beta. La otra propiedad es para cuando tengo potencia de otra potencia. ¿Qué me queda? Con los exponentes, ¿qué se hace? Se multiplican, alfa por beta. Y la otra es que sería todo número 1 elevado a cualquier número, mejor dicho, sería siempre 1. Podría haber una séptima que sería cualquier número a elevado a la 0, que me da 1. ¿Ah? Bueno, esas son propiedades que ya las habíamos visto para la potenciación, que tiene que ver con estas funciones exponenciales, por eso se las apliqué. Lo mismo que vimos de desplazamiento de funciones vale para cualquier clase de funciones. Como ya le había dicho, si a una función le sumo 1, la gráfica se corre 1 hacia arriba. O si le resto 1, se correrá 1 hacia abajo. ¿Se entiende? Borro esto. Y vamos a hacer un par de ejemplitos que hay ahí en la transparencia, que ahora se los voy a copiar en la pizarra. Antes de llegar a la función logarítmica, si yo tuviera que graficar la función 2 a la x, pero ahora más 1. Es una función exponencial, de la que vimos recién, pero más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la gráfica? Voy a dibujar con rojo primero la función 2 a la x solita, ¿sí? La base es 2, mayor que 1, quiere decir que es creciente. Tendría, la voy a dibujar con liñita de puntos, tendría esa forma si fuera la función 2 a la x. Cortaría el eje de las y, ¿en dónde? En 1. Y se arrima o se acerca al eje x, que es la recta x igual a 0. ¿Sí? Se acercaría al eje x. Ahora, si yo a esa función le sumo 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que toda la gráfica se va a correr 1 hacia arriba. Entonces, si esta se acercaba al eje X, o sea, se acercaba al 0, imaginémonos ahora que el eje X se va a correr también 1 hacia arriba. Es decir, trazamos una línea imaginaria y la nueva gráfica va, si la original cortaba en 1, esta nueva va a cortar en 2. ¿Tá? Cortaría el eje de las y en 2 y se va a acercar al 1. ¿Se entiende? O sea, la gráfica sería algo así. ¿Se entiende? Se desplaza 1 hacia arriba. Todos los puntos de la gráfica se desplazarían un lugar hacia arriba. ¿Estamos? Ahora, cuando vamos a hacer la tercera, 2 a la x más 4, ¿sí? Si yo tuviera que graficar 2 a la x más 4,
Ahora, cuando el desplazamiento o cuando le sumo a la x, en lugar de sumarle a la función, ahora le estoy sumando a la variable, a la x, ¿sí? Cuando le sumo o le resto a la x, ahí va a aparecer un desplazamiento horizontal, ¿sí? Este 4 me indica un desplazamiento horizontal. En el caso del 1 era un desplazamiento vertical. En ese caso, 1 hacia arriba, como ya dijimos, ¿sí? Cuando el desplazamiento es horizontal, la gráfica se corre, pero en sentido contrario a este numerito. Podríamos decir que si acá hay un +4, podría pensar que me correría 4 para la derecha, porque el +4 estaría para el lado de la derecha. Pero es al revés. En el caso del desplazamiento horizontal, me corro 4 unidades a la izquierda. Entonces, ¿cómo va a ser el gráfico? Sería la de 2 a la x, siempre tomo como base, la original sería la de 2 a la x, que tendría el mismo gráfico que allá arriba, supongamos, ¿sí? Y si a esa la tengo que correr 4 lugares ahora hacia la izquierda, entonces es como si el eje Y ahora se desplazaría 1, 2, 3 y 4, al menos 4. Es como si el eje Y lo desplazo 4 lugares hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, y en este nuevo eje Y, grafico la función 2 a la x como la habíamos graficado hoy. Es decir, que acá, en lugar de cortar en 1 al eje de la Y, cortaría en 1 a este nuevo eje imaginario que está corrido 4 lugares para la izquierda. Entonces la gráfica va a ser algo así. ¿Se entiende? Me corro 4 lugares, pero a la izquierda ahora. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y la otra gráfica que está ahí en el ejemplo es la función f de x, que es igual a 2 menos 1/3 elevado a la x. ¿Sí? Bueno, acá tenemos varias cositas que mirar. Si la quieren mirar así, sería menos, yo la miraría así para que la entiendan mejor. Sería la función menos 1/3 a la x más 2. O sea, el 2 este, que estaría como positivo, se lo voy a agregar, pero del otro lado. Para que ustedes entiendan mejor el concepto de que se desplaza 2 lugares hacia dónde. Hacia arriba. ¿Ah? El +2 se lo estoy sumando a toda la función esta. ¿Entiende? Entonces va a ser corrida 2 hacia arriba. Pero primero voy a dibujar la gráfica de 1/3 elevado a la x. ¿Cómo sería esa gráfica? ¿Creciente o decreciente? 1/3 a la x. Decreciente porque la base es 1/3. 1/3 es menor que 1. Entonces, la gráfica de 1/3 a la x, supongamos que tiene esta forma así. Si quisiera poner una escala, diríamos, bueno, acá está el 1, eso sí, lo sabemos, pero ¿cuánto debería valer esta función en el, si no tuviera el menos por ahora, ¿no? Ni tampoco pensemos en el 2 por ahora. ¿Cuánto me daría 1/3 elevado a la -1? O sea, quiero saber cuánto me debería dar por acá si acá estuviera en el -1. ¿Cuánto me daría? 3, ¿está bien? Entonces, ¿por qué? 1/3 elevado a la -1 se da vuelta y me quedaría 3 positivo. Bueno, para tener una idea de cuánto de amplia sería la curvatura, ya. Entonces, el -1 me daría 3. Bien. Pero eso si fuera la de 1/3 elevado a la x.
Así por ahora, solito, sin el 2 y sin el menos que tengo ahí. Cuando a una función le pongo un menos adelante, ahora sí, al ponerle el menos, ¿qué es lo que hace ese menos? Recuerden qué pasa en la función cuadrática si yo grafico la función x al cuadrado y después grafico la función menos x al cuadrado. ¿Qué pasa? Se invierten los valores, o sea, los que eran positivos pasan a ser negativos. Es decir, que esta que tiene la rama hacia arriba es la misma, pero dada vuelta, podría decir. Es como que se invierte en realidad. Lo que pasa al ponerle un menos a una función es que los signos se invierten y por lo tanto la gráfica es como que se refleja en el eje X. ¿Ah? Entonces, la gráfica de la función menos un tercio elevado a x sería, supongamos, algo así. Esta que estoy dibujando acá con rojo debería ser la de menos un tercio. El menos está fuera de la potencia, ¿eh? Fíjense que el menos está afuera de la exponencial. El menos entonces lo que hace es refleja la función con respecto al eje x. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacerle a esa función? Sumarle 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta que está con rojo, si le voy a sumar 2, ahora le voy a sumar 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a correr 2 lugares hacia arriba. ¿De acuerdo? Si esta cortaba acá en el menos 1, al correrla 2 lugares hacia arriba, va a cortar ¿en dónde? 1 sería en el 0, perdón. Acá sería un lugar, cortaría en el 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta misma que está con rojo, a ver, yo la dibujaría aparte para no hacer lío. Iría a cortar al eje de las y, entonces, en el 1, ¿sí? Y si esta se acerca, la que está con rojo, estoy diciendo, se acerca al eje X, la otra que va a estar corrida, ¿a cuál número se va a acercar? Se va a acercar a... Imagínense que estos valores van a ir cada vez más cerquita del eje X, es decir, cerquita de 0. Ahora, si le voy a sumar 2, todos los valores se van a correr 2 hacia arriba. Es como si el eje X lo correría también 2 lugares hacia arriba. ¿Tá? Entonces, si ahí está el 1, supongamos que acá está el 2, ahí trazo un eje imaginario, supongamos en el 2, y entonces la gráfica debería ser algo así. Esta sería y igual, entonces, al menos un tercio de la x, menos un tercio de la x, más 2. ¿Tá? La gráfica final tendría entonces esa forma así. O sea, la idea es que ustedes puedan representar la gráfica de una función lineal, cuadrática o exponencial sin tener que hacer una tabla de valores. O a lo sumo darle uno o dos valores, como dice acá. Saqué la cuenta cuánto valía en el menos 1 para más o menos tener idea de cómo iba a ser la expansión de la onda. ¿Tá? Si esta, la que está con rojo, en el menos 1, ¿cuánto valía? Dijimos. En el menos 1, esta se daba vuelta, me quedaba 3 y acá me daría menos 3, ¿no es cierto? Con el menos de adelante, ¿no? Ahora, en esta que dibujé acá con azul, en el menos 1, ¿cuánto debería valer? ¿Menos 1? Si esta está, sí, tiene razón, porque si el menos 3 le sumo 2, ¿sí? Menos 3 más 2 me daría menos 1. Este punto de acá debería ser que en el menos 1 valdría menos 1. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, esa es la función exponencial y les voy a dar, aunque sea las características principales de la función logarítmica.
Y terminamos con esto. La función logarítmica tiene la forma logaritmo en base b de x, ¿sí? Habíamos dicho que como la función exponencial es una función biyectiva, entonces tiene inversa. Y justamente la inversa de la función exponencial es la función logarítmica, ¿sí? La forma más básica de la función logarítmica es logaritmo en base b de x, donde b también representa la base, ¿sí? B representa la base. Y recuerden que habíamos dicho que la función exponencial, que era b elevado a la x, tenía por dominio todos los reales y la imagen era el intervalo de 0 a infinito. En el caso de la función logarítmica, que es la inversa, va a ser al revés. Lo que era el dominio pasa a ser imagen y lo que es imagen pasa a ser el dominio de la inversa. Es decir, que el dominio de la función logarítmica va a ser el intervalo 0 infinito y la imagen va a ser el conjunto de los números reales, ¿sí? Al igual que la función exponencial, la función logarítmica también puede ser creciente o decreciente según la base sea mayor o menor que 1. El valor de la base b también tiene que ser un número, como habíamos dicho hoy, positivo, ¿sí? En este caso, la base o el valor de b tiene que ser un número siempre mayor que 0, ¿sí? Bien, y como les decía, dependiendo de que la base sea mayor o menor, mayor que 1 o comprendida entre 0 y 1, va a ser creciente o decreciente. Es decir, que va a tener esta forma así, igual al logaritmo en base b de x. Esto es si el b es un número mayor que 1. Cuando la base es mayor que 1, la función va a ser creciente, ¿sí? Si la función exponencial cortaba en el punto 0, 1, la inversa corta al eje de las x en el punto 1, 0, ¿sí? Y cuando la base sea un número comprendido entre 0 y 1, la función logarítmica va a ser o va a tener esta forma así. Y esto sería cuando el b está comprendido entre 0 y 1. Siempre cortando acá en el punto de coordenadas 1, 0, ¿sí? Esto igual que la función, como les decía, con la función exponencial. Puede ser creciente o puede ser decreciente, ¿sí? Si ustedes grafican una función logaritmo en base 2 con la de logaritmo en base 1 medio, pasa lo mismo que la función exponencial, pero nada más que se va a reflejar o va a ser simétrica respecto al eje de las x. Es decir, si yo grafico la función logaritmo en base 2 de x, que va a tener esta forma así creciente, y grafico la de 1 medio, logaritmo en base 1 medio, va a ser simétrica respecto al eje de las x, ¿sí? La otra era simétrica respecto al eje y estas serían simétricas respecto al eje de la x. Esta sería si fuera el logaritmo en base 1 sobre b de x. ¿Se entiende? Bien. Y importante,
tener presente la definición de logaritmo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿O qué quiere decir logaritmo en base b de x? Bueno, acá en la transparencia está hecho con a a la x, ¿sí? Pero es lo mismo. La definición diría que i igual a que el logaritmo en base b de x, logaritmo en base b de x me va a dar por resultado i, sí y solo sí, la base elevado a la i, b elevado a la i, me da por resultado x, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 me va a dar como resultado un número, por ahora pensemos, ¿cuál va a ser ese número? Va a ser un número tal que si yo hago la base 2 elevado a ese número, me tiene que dar por resultado, ¿cuánto? 8. Entonces, ¿cuál sería ese número? Para que 2 elevado a ese número me dé 8. ¿Cuánto tiene que valer ese número? Ese número tiene que valer 3. ¿Se entiende? Porque 2 elevado al cubo me da por resultado 8. ¿Sí? Logaritmo, qué sé yo, en base 5 de 25. Será un número tal que la base siempre, ¿sí? La base 5, en este caso la base 5 elevado a qué potencia me da por resultado 25. 2. 2, ¿está? O sea, el resultado de este logaritmo sería 2. ¿Se entiende? Logaritmo en base 5 de 25 me va a dar 2. ¿Por qué? Porque la base, que es 5 elevado al cuadrado, me da por resultado 25. ¿Se entiende? El logaritmo cuando no tiene base o no se indica la base, por ejemplo, el logaritmo de 100, ¿sí? Ustedes lo pueden sacar con la calculadora. La teclita que dice log, ¿sí? Es el logaritmo cuando la base no se pone nada, es como si la base fuera el 10, ¿sí? Y entonces, logaritmo en base 10 de 100, o vamos, sí, dejámoslo con esto. ¿Qué me daría entonces? Un número tal que 10 elevado a ese número me dé 100. ¿Cuál será este número? 2 también, ¿entiendes? La base, que es 10 elevado al cuadrado, me da por resultado 100. ¿Estamos? Bueno, les pegué demasiada perdida ya hoy, así que por hoy vamos a dejar acá. La siguiente clase completaremos lo que nos queda de logaritmo, que es lo necesario para terminar el 3, pero ya tienen bastante material como para casi terminar el práctico 3. Traté de adelantarles hoy lo que más pude porque la semana que viene hay paro nuevamente, así que lamentablemente no vamos a tener clase la semana que viene, ¿sí? Los que están en distancia, lo mismo ustedes, igual estén atentos porque posiblemente práctica, a lo mejor los profes le den alguna clase ahí en la semana, ¿eh? Así que estén atentos en el aula virtual, les vamos a ir avisando, ¿sí? Pero en principio teórico no van a tener, ¿sí? Sí pueden llegar a tener práctica, ¿eh? Así que bueno, nos estamos viendo en la siguiente clase.